Hola chicos, vamos a ver ahora cómo resolver el ejercicio 18. En este caso lo que nos piden es que usemos transformación de fuentes para simplificar este circuito y dejarlo como una fuente de voltaje en serie con una resistencia y en serie con la resistencia de 6 megaohms, y a partir de ese circuito simplificado determinar la potencia disipada por la resistencia de 6 megaohms. Vamos entonces a comenzar con la conversión de fuentes. Aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, así que podemos comenzar por ahí. Para convertirla, recuerden que utilizamos la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia. Multiplicamos los 27 microamperes por los 750 kiloohms. La resistencia ahora que estaba en paralelo va a quedar en serie con el mismo valor, y la fuente de voltaje, la fuente de corriente apunta hacia arriba, así que el positivo va en la parte de arriba de la fuente de voltaje, y nos queda una fuente de 20.25 volts, y la resistencia de 750 kiloohms queda en serie con la de 3.5 megaohms. Las puedo unir en una sola y me queda una resistencia de 4.25 megaohms. Este es el mismo circuito, únicamente aquí redibujé. En lugar de colocar la resistencia aquí arriba, la puse con un cable hacia abajo, pero es el mismo circuito de arriba. Ahora tengo dos fuentes de voltaje en serie con una resistencia. Estas las puedo convertir a fuentes de corriente en paralelo con sus resistencias correspondientes. Y para determinar la corriente utilizamos nuevamente la ley de Ohm. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta primera fuente, el positivo apunta hacia arriba, así que a la flechita debe de ir hacia arriba. Me queda una fuente de 4.76 microamperes en paralelo con la resistencia de 4.25 ohms. En el segundo caso, la fuente de voltaje, el positivo apunta hacia abajo, así que la flecha de la corriente va hacia abajo. Me queda de 12.5 microamperes en paralelo con la resistencia de 1.2 megaohms. Y las otras dos resistencias que tengo en paralelo, 7 megaohms y 6 megaohms. Tengo aquí ya todos mis circuitos en paralelo. Las fuentes de corriente las puedo sumar o restar, juntarlas en una sola fuente. Y el resto de las resistencias las puedo hacer en paralelo. En este caso recuerden que yo dibujo mi fuente de corriente y dependiendo de hacia dónde dibuje la flecha es cuáles voy a tomar como positivo y cuáles voy a tomar como negativo. En mi caso he dibujado la fuente de corriente con la flechita hacia arriba. Quiere decir que voy a tomar este valor como positivo y este valor como negativo porque apunta en sentido contrario. Así que la fuente de corriente total me queda de 4.76 microamperes menos 12.5 microamperes, lo que me da menos 7.74 microamperes. El paralelo de 4.25, 1.2 y 7 megaohms me da 0.83 megaohms. Esta no la toco porque así me lo pide el ejercicio, que la deje hasta el final. Y ahora bien, esta fuente de corriente en paralelo con la resistencia la voy a pasar a una fuente de voltaje en serie con esta resistencia. La fuente de voltaje, el positivo va hacia arriba porque hacia arriba apunta la flecha de la corriente. Voltaje igual, corriente por resistencia, me da menos 6.42 ohms. La resistencia ahora queda en serie, la de 0.83 ohms, y queda conectada en serie también con la resistencia de 6 megaohms. Con esto puedo determinar ya la corriente total del circuito, los menos 6.42 ohms, entre la suma de estas dos resistencias, 6.83 megaohms. La corriente me queda de menos 1.33 microamperes. Y determino la potencia. Ya tengo la corriente que circula por la resistencia. Conozco también el valor de la resistencia, que es de 6 megaohms. Entonces elevo la corriente al cuadrado y lo multiplico por la resistencia y me queda un valor de 10.6 microwatts. Y bueno, de esta forma hemos encontrado la solución al ejercicio. Primero, simplificando el circuito, y segundo, determinando la potencia disipada por la resistencia.